Hola, soy Angélica. Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te doy mi palabra. Un podcast en el que compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. El capítulo de hoy se titula Invisible. ¿Cuántas vidas hemos vivido en nuestra vida? ¿Cuántas versiones de nosotros mismos hemos habitado? Sin duda hay acontecimientos que nos transforman. Y en el capítulo de hoy, Frida nos invita a visitar las distintas versiones de una misma mujer. Esperamos que les guste. Invisible. La hora semanaria para mí y para nadie más. Quizás sea 1 hora con 30 minutos o 2 horas, aunque el mundo me juzga igual. Quienes no me conocen pero creen hacerlo, y quienes debían comprenderme más y que irónicamente quizás sean los que me califican con mayor severidad. Aguardo sigilosamente este espacio, ese momento donde me vuelvo a sentir persona, donde vuelvo a verme y saberme más rota que ningún tiempo o más enamorada que nunca. Algunos a tientas me gritan loca y otros a gritos con ese estúpido tono bajo y condescendiente de entendimiento me llaman depresiva. Depresión posparto esto, depresión posparto aquello. Quizás, aunque qué más da. Antes ya estaba loca por quererme, loca por ocupar mis espacios, loca por invadir mi mente con mi mierda y mis ideas geniales para algunos y aburridas sin remedio para otros. Loca porque mi voz resonara por encima de otra. Loca por ser libre con mi mente y con mi cuerpo. Loca por ser esa mujer que todos dicen admirar, aunque en realidad temen. Sí, temen a la mujer que los rete en su inteligencia y en su talento. En ocasiones me llaman snob, pero a mí me da igual. Provengo de cerebros geniales y no me he de disculpar por ello, no más. Tampoco me he de disculpar por el mío. ¿Acaso quieran llamarme histérica por mi exceso de emoción ingobernable o tan solo por poseer un útero? Sí, este útero histérico que me ha maravillado como nada antes. Hoy mi meta es consagrarme como la antimusa en la vida de todo aquel que me rodea. Me he cansado de hacerme la calladita mujer que todos ven cuando se habla de una madre, y ello no me hace menos cariñosa o atenta con mis amores eternos. Quiero que ellas lo sepan, quiero que ellas me vean, quiero que ellas rompan con más paredes etéreas que estereotipan y discriminan a las mujeres. Quiero que ellas griten mi manifiesto, que en este mundo existimos estas mujeres que retan, que desafían lo que se entiende de nosotras, pues no queremos que nos califiquen, no queremos que alguien más nos defina, más que nosotras mismas. Quiero dejar un mundo mejor para ellas, ya sea por mis acciones, o por mis palabras, o por ambas. Pero heme aquí ahora, invisible. Nadie me nota, a nadie intereso. Soy una madre más. Todo, y lo escribo en mayúsculas, todo es más importante que yo. Mi puerperio, mi cesárea y mi depresión posparto después de mi embarazo gemelar han quedado reducidas a un rasguño y aún ya pasará. Aunque mientras eso sucede, ocúpate de todo en casa, sola. Antes de convertirme en madre y ama de casa, no conocía la soledad. Es la primera vez en mi vida que no me mantengo y me hago cargo de la casa. Y eso ciertamente me asfixia como nunca nada lo hizo, ni aquel duelo que casi me mata. No me mantengo no por placer, sino por inmigrante, con un nombre de inmigrante. No tomé el apellido de mi esposo, aunque ahora veo por qué las mujeres lo hacen aquí. No quieren ser doblemente discriminadas por mujeres y por inmigrantes. El papel común de la mujer es el lugar más recóndito y subrepticio que he conocido, el lúgubre sitio donde desapareces y eres perpetuamente invisibilizada, excepto para tus hijos y otras madres. Pero esas otras madres no escriben un manifiesto, así que lo hago yo. Manifiesto de la madre, 37 años, diagnosticada con depresión posparto, casada con un extranjero y nuestros choques culturales. 2 hijas de un parto múltiple, sin trabajo, abogada con 14 años de experiencia, nivel de escolaridad casi doctorado. Un libro académico publicado y 3 en camino, después de pelear por mis derechos de autor durante años.
y 0 ingresos, ya que las regalías son de la universidad. Heterosexual, 1.60 metros de altura, raza mixta, diría latinoamericana, aunque esa opción no existe en las aplicaciones de trabajo. Inmigrante legal por el esposo y viviendo en Europa. Entre 250 y 400 aplicaciones de trabajo denegadas, por mis estudios, mis credenciales y mis experiencias profesionales no europeas. Tan solo 2 entrevistas para trabajos eventuales. 0 trabajos remunerados. Me caga y lo hago igual cada día después de ver la cara de cansancio de mi esposo. Me refiero a pedir empleo. Entre sueños de las gemelas o cuando no cunde el pánico con sus acrobacias gemelares. Y también escribo. Hábito y quimera. Hábito como terapia prescrita y quimera, porque debajo de esta piel formal de jurista añoro las letras. Pero volvamos a mi hora semanaria. Esa hora de la que soy dueña de mi tiempo desde hace poco menos de 2 años. He caminado y recorrido el caminito pegado al mar Mediterráneo, muy cerca de la casona de playa. Se cruzan conmigo los corredores matutinos que me miran extrañamente, ya que yo no tengo prisa, solo por esta hora semanaria, aunque vaya vestida con atuendo de deportista. Mi ejercicio diario lo hago manteniéndome de pie 24/7 con 2 bebés acróbatas que lanzan en direcciones opuestas constantemente. Pero eso lo desconocen los extraños y sus miradas de desconcierto. El caminito ha sido cerrado justo cuando me aproximo al pueblo más cercano de la casona, exactamente frente a ese restaurante a pie de playa. No hay nadie a mi alrededor, a pesar de ser verano. Son las 7:30 de la mañana. Me desvisto y me meto en el mar con mi top de corredora y mi ropa interior. No me importa más mi imagen, ni mi peinado, ni mi maquillaje desde que soy madre. El estereotipo completo al que había rehuido durante 37 años. Ahora me importa el calor de más 34 grados durante nuestra estancia en la casona, y me importo yo de nuevo, de poco a poco, de día a día. Pero no me importa mi yo del pasado, sino mi yo del futuro. La vida me ha golpeado fuerte, mucho más fuerte que a otras personas. En el camino he podido morir unas cuantas veces, de manera autoinfligida y no tanto. Aunque curiosamente, también me ha recompensado en un balance permanente donde no puedo tenerlo todo y sí, si eso guarda algún sentido. En el mar que todo lo aclara, me recuesto. Floto en este mar apacible, quieto. Floto y no escucho nada más que mis pensamientos, esos que me han sido robados por casi 2 años por la depresión posparto, que yo la llamaría la depresión sin fin desde hace 7 años, o como me gusta llamarla, mi pequeña oscuridad, que no es tan pequeña la mayor parte de las veces. Mis hijas me apartan de ella, son mi alivio y mi felicidad, mis bebés arcoíris, lo más puro de la mezcolanza entre mi esposo y yo, convertido en 2 seres humanos. Antes perdí a 3 anticipadamente, y la vida me regresó 2. A eso me refiero cuando hablo de ese estúpido balance sin sentido. Entre esos pensamientos se atraviesan todas las yo. Mis otras yo, aunque aún yo. Cuesta trabajo recordarlas siquiera, ya que vivo en un loop infinito. Nada parece cambiar desde hace casi 2 años, aunque todo lo ha hecho. Aunque la misión de mi hora para mí y para nadie más es recordarme quién soy y quién he sido, de dónde proviene mi fuerza y hacia dónde quiero dirigirla ahora. Recuerdo entonces a la bailarina de ballet, a la teatral parte de mí. La bailarina no tenía vivencias serias y trataba de interpretar personajes que no entendía aún. Era una chicuela tan solo. Aunque la bailarina atesora algo que mis otras yo no pueden, ni jamás tendrá, a la verdadera yo, a la más genuina. Esa niña que reía carcajadas después de un chiste malo o solo por reír. Aquella chiquilla que leía tanto y se escondía de la vida entre la música y las crinolinas del tutú. La niña que creía que todo era posible y la que fervientemente profesaba que labraba y determinaba su camino. La bailarina no sabía de depresiones ni le interesaba. La bailarina fue hedonista, pues nadie más abarcaba sus pensamientos, más que lo que ella quería para sí misma. Dispuesta y segura para pisar un escenario siempre. Ella y nadie más tenía cabida más que ella.
Después vino La abogada, el capítulo más masculino de mi vida, donde delegué gran parte de mi feminidad para cumplir con mi rol. La abogada decidió encumbrarse como cualquier hombre lo haría en la profesión. Si habría que estudiar más, estudiaba más. Si habría que desvelarse en la oficina, que venga la desvelada entre café, papelerío legal, chistes de abogados y deleznable comida rápida. Si habría que cerrar negocios entre tequilas o apostando al póker, cerraba el negocio sin dilación alguna. Si habría que postergar ser madre, siempre habría más tiempo, hasta que ya no lo hubo. Pero, más que nada, me ponía en peligro constantemente en pro de la justicia. Ahora no recuerdo cuántas amenazas y tensas o ferozas situaciones viví por ser la cara que se anteponía en el juicio contra la contraparte. Esa contraparte que vivía a través de tantas caras, inclusive mi propio cliente o el juzgador, o como es de esperarse, la persona contra la que peleas en juicio, tantas veces corrupta y otras tantas violenta. Entre tiempos vino también la viajera, esa que me sigue acompañando, pues nunca me deja del todo. Empezó desde que yo era tan solo una niña y mis padres me enviaban a Estados Unidos a aprender inglés y para ir a Disneylandia y de pasada a visitar a los amigos de mis padres. Cada año íbamos hasta que me convertí en adolescente. Después vinieron mis otros viajes, ya de adulta, siempre queriendo recorrer más, en compañía de mi hermana, de amigos, o si nadie se disponía a acompañarme a mis viajes, uno más lejos que el otro, de mochilera sola por el mundo. La viajera siempre ha querido conocer más, descubrir más, entender más, vivir más. Hasta hoy, la viajera ha vivido en 4 países, incluyendo del que provengo. Ahora vivo en 2 y cambio de idioma y de costumbres en cada uno de ellos, algunos meses aquí y algunos meses allá. En momentos cada vez más prolongados, extraño a mi país y a mi gente. Pero no soy de allá ahora, ni de aquí. Vivo en un lugar en el medio, donde todo me es familiar y extraño a la vez. Vivo en el medio de mis mundos, así como de mis yo. Entre la abogada y la viajera se presentó la política menos política y más poética. La política poética que no se dejó doblegar por el poder, y decidió renunciar a ella por siempre. La mierda que se esconde allí es peor de lo que uno imagina. Esa gente es primitiva y obscena, hipócrita y corrupta, no solo en el sentido literal, sino en el sentido de sus adentros, de sus repugnantes pensamientos. Todo cuanto tocan se destruye tarde o temprano. Después vino la investigadora. Ha vivido intermitentemente también, brevemente entre la abogada y la viajera, aunque con más fuerza en el tiempo de la depresiva. La investigadora sacía su curiosidad, su observación, sus hipótesis y sus vagas comprobaciones que viven solo a través de mi mente, en su mundo de merodeos, ideas y vocablos, unas cuantas veces peroratas y otras cuantas eurecas. La investigadora suele aparecer en momentos de caos y desaparecer en momentos de calma. Me gustaría conocerla en los momentos de calma algún día. Después vino la depresiva, 5 años en una triada de duelos, uno seguido después del otro. Y hoy, en este mar apacible, y para mi sorpresa, puedo verla finita, acabada en un lugar intermitente. La maldita quería sobrevivir, pero la he asesinado a sangre fría, después de huir de todo lo que hacía alegoría esa vida. En ocasiones siento culpa por haber sido implacable al finiquitar con todo, pero entonces recuerdo que era ella o yo. Y la bailarina me rememora que debo elegirme a mí sin miramientos y sin importar lo que deje atrás, sea quien sea lo que sea. Años me ha tomado reconocerme de nuevo. Jamás he querido que estos duelos me definan, aunque no lo hicieron ni lo harán. Pero he de confesar que he resurgido junto a mi tríada de duelos, más auténtica que nunca, pues ya no vivo a la sombra de nadie. Mi ánimo desde entonces es domar a la vida y que ella no me dome a mí. Jamás lo hará. Quizás haya podido doblarme con la fuerza de millones de Newton, pero jamás ha logrado romperme. Después vino esa resurgida de la que hablo, que se unió a la viajera. La resurgida cerró aquel viejo apartamento para jamás volver a verlo. Tomé mis maletas y junto a mi esposo y a nuestra perra atravesamos el mar Atlántico hasta llegar a Irlanda, la nación de mi esposo.
Los vendavales del Mar del Norte nos arrastraron a la isla Esmeralda. Aterrizamos en sus tierras ancestrales, teñidas de nieve y tonalidades verduzcas, ventiscas representantes de batallas aún vivas, que resuenan en un idioma lejano y profundo. Después vino la invisible, la madre, la que escribe este manifiesto de invisibilidad, con gritos de desesperación y salvación. Véanos, escúchenos, que nuestra química cerebral ha cambiado por siempre. Mujeres, hermanas madres, es hora de gritar nuestro manifiesto de la madre, la que alberga el calor y la vida. Recordemos y eduquemos que, en un mundo sin nosotras, a la tierra le esperaría la extinción, un lugar desierto, un lugar sin nada. Mañana al despertar, recuerden esto. Recuérdense a sí mismas, quiénes fueron y en quiénes se han convertido. Abran paso a su feminidad, que todo lo puede y todo lo sana. Y que por ello hemos sido silenciadas, adiestradas, encuarteladas y masacradas. Entonces, griten más fuerte y resistan. Finalmente, y sobre todas estas yo, existe la escritora, la que vive y se fortalece a cada paso en conjunto con una versión antropomorfa de las otras yo, que me hacen sobrevivir al peligro de vivir siendo mujer y madre. Para finalizar este capítulo, vamos a analizar el contexto de producción de la obra. Si ustedes, como auditores, tienen otras preguntas, pueden dejarlas también en comentarios para el próximo capítulo. Frida, me gustaría ir entonces con la primera pregunta, que tiene que ver con el límite entre ficción y la realidad en la creación de una obra y en particular con lo que acabamos de escuchar. Pues el límite entre la realidad y la ficción es una línea muy delgada, para mi puño, al menos. Muchas veces tomo una idea que es algo simple, que algún sentimiento se ha exacerbado y realmente me voy por ese sentimiento, ¿no? Hasta poder desarrollar toda una obra. En el contexto de esta obra, es una obra que escribí convirtiéndome en mamá, que eso es muy real, y traté de abordar la problemática de el desbalance que existe entre mujeres y hombres al tratar de la crianza de los niños, al menos en los primeros años. Eso ha marcado mi vida profundamente. Convertirme en madre fue algo muy distinto de lo que uno esperaría. Creo que se ha romantizado mucho la idea de tener hijos y también creo que al romantizarse de esa manera es muy fácil que caigamos en una cuestión idealizada que no refleja la realidad y que es un trabajo duro y que tiene implicaciones en toda tu vida, en todos los sentidos. Creo que debemos empezarlo a visibilizar cada vez más. Entonces, por eso hago este manifiesto de la madre dentro de esta obra, que me parecía muy importante resaltar esta, este colectivo entre mujeres que tenemos que empezar a hacer y convertirnos en una misma, ¿no? Y que poco a poco creo que podemos lograr grandes cosas cuando nos unimos. También creo que podemos lograr educar a todos, ¿no? No solo entre mujeres, creo que podemos educar a todos, que creo que es muy importante en este desbalance que existe en la maternidad y en la paternidad. Ujú. Muy interesante. Yo creo que a muchas auditoras que tengan hijos también les va a hacer mucho sentido el texto que nos acabas de compartir. Así que muchas gracias también porque se nota un texto muy honesto también. Pese a que pueda haber ficción, es muy honesto. Sí es honesto, es honesto, cuando estas emociones se exacerban, es bueno retomarlas para escribir algo. Em, y finalmente también creo que es muy importante que las mujeres empecemos a hablar de ellas, más abiertamente. Ha habido como muchas corrientes que he visto en redes sociales y pues sí, particularmente en redes sociales he visto una transformación muy fuerte en el discurso de cómo es la madre, ¿no? Y creo que es muy importante que lo sigamos haciendo. Entonces, en aras de seguir ayudando a ese nuevo movimiento, especialmente lo he visto mucho en Latinoamérica,
Siento que sería muy bueno poder poner mi puñito de arena en este nuevo movimiento. Y pues bueno, espero en verdad que lo hayan disfrutado. Muy bien, vamos entonces a la segunda pregunta. Bueno, relacionada a la pregunta anterior sobre ficción y realidad y su límite, quería también consultarte cómo la escritura puede aportar al autoconocimiento, considerando que en el texto que acabamos de escuchar hay una mujer que hace una trayectoria de todas las versiones que ha sido. Pues la escritura, algo que es real de ese texto es que la escritura para mí comenzó como terapia, eh, consecutivamente. Si bien empecé a escribir cuando era muy joven, lo hacía a destiempos, ¿no? O sea, no era una actividad cotidiana para mí. Y posteriormente, dentro de la terapia, me aconsejaron empezar a escribir un diario personal. Y entonces en ese diario personal empecé a escribir como, no todos los días, pero muy, muy rutinariamente. Entonces, el conocimiento que creas y lo que te dices a ti mismo es muy importante, muy, muy importante. Yo he notado en muchas partes de mi vida lo importante que es escribirte a ti mismo, que en mi caso era un diario personal, escribirte a ti mismo y decirte esas cuestiones afirmativas hacia ti, hacia tus propias vivencias. Creo que a través de eso podemos en realidad sanar muchísimas cosas, ¿no? La escritura para mí ha sido una salvación dentro de muchos puntos en mi vida. Y la verdad es que creo que yo no recomendaría otra cosa más que escribir, escribir, escribir. Em, Perfecto, sí, yo también coincido contigo que es un ejercicio de autoobservación muy importante y que además si uno lo hace constantemente también podemos ir como leyendo nuestras propias versiones. Yo también desde niña que escribo diarios de vida y cuando los leo ahora siendo adulta puedo descubrir cosas que quizás no era tan consciente en ese momento o comprender cosas que siento ahora o que me pasan ahora. Entonces creo que es un ejercicio de autoobservación y autoconocimiento muy potente. sí, es muy potente. Escribir, especialmente cuando escribes estas cuestiones como interpersonal, que quizás sí sea una idea que se desarrolla hacia ficción, pero cuando es algo personal, creo que puede desenvolver muchas partes de ti misma, ¿no? Y entonces vas a tener como todos estos personajes que algún día quizás fuiste o te identificaste como ellos, aunque a pesar de que ya en esta versión quizás ya no son aplicables, ¿no? Pero creo que es muy importante ir identificando cuáles son tus fortalezas, eh, cómo cada una de estas personas que fuiste te ha aportado para hacer esta versión de ti. Y creo que eso es muy importante, porque tú misma te vas afirmando las cosas que has sido, en qué te has convertido, cómo lograr lo que quieres nuevamente, porque pues, los sueños se renuevan poco a poco. Entonces siento que eso ayuda bastante en el autoconocimiento. Muy bien. Vamos entonces a la tercera pregunta. Perfecto. Y para finalizar, nos gustaría saber también cuáles son los tópicos más recurrentes en tu escritura y si existe algún elemento identitario también que tú misma identifiques en los temas que narras. Pues sí, los tópicos más recurrentes a los que lleva mi escritura son la muerte, la resurrección, que inclusive en este texto tan femenino lo abordo un poco. Eh, Obviamente también el hecho de ser mujer ha sido como algo nuevo para mí, de cierta manera, porque siempre como que eludí esta calidad, siempre quise tener una calidad muy masculina. Y la verdad es que la gran parte de mi vida o de mi profesión intenté siempre estar por delante de muchos hombres, porque bueno, siendo mujer hay que esforzarse mucho más. Entonces, ahora que me convertí en madre, pues estas disparidades fueron gigantescas, algo que yo no sabía, y entonces he empezado a escribir muchísimo de mi feminidad, algo que anteriormente no hacía, ¿no? Era como una escritora mucho más mordaz, una escritora mucho más, eh, sí, sí, era menos atinada con estas cuestiones de género. Y ahora la verdad es que ha sido algo que me ha marcado y yo creo que seguiré haciendo mucho este tipo de textos de aquí en adelante.
Y por otro lado, acerca de los elementos identitarios, pues sí, claro, me encuentro muchos elementos, como me encuentro, sí, como mujer, como mamá, como escritora, hablo de todas estas otras yo que en algún momento de mi vida sentí ser, pero algunas no tanto, algunas son ficción, algunas no lo son, pero sí, en realidad a través de todas estas yo he desarrollado una escritura y voy haciendo como nueva escritura a través de todos estos personajes. Que sí, o sea, que en un inicio comenzaron como una cuestión de identidad, ahora son personajes de los que desarrollo más historias. Ha sido difícil identificarlos, pero ya ahora los tengo como más definidos. Ujú. Hay otro elemento que me llamó harto la atención en este texto que nos compartiste y que tiene que ver con la experiencia de la migración. Tú, ahí el personaje cuenta, ¿cierto?, que ha vivido en distintos lugares y que ahora está sentada en un nuevo lugar. Entonces también esa experiencia entiendo que también la compartes como a nivel personal, cómo también cruza lo que tú escribes o los temas que te van interesando. Pues es algo, otro de los temas que escribo mucho y constantemente es sobre las disparidades. Las disparidades, y una de las más fuertes disparidades en las que yo me he atravesado, pues es ser migrante. Ha sido una situación muy complicada. Es un tema que estoy empezando a abordar también porque así como me convertí en madre, me convertí en migrante, pero ya de lleno, ¿no? Porque anteriormente lo había hecho, pero no había sido como una experiencia en donde realmente dejara mi país completamente. Ahora sí lo hice y pues vivo así como en un medio, como en el medio, como lo describo en esta obra. Ha sido una experiencia muy retadora, muy difícil, y creo que he empatizado muchísimo con la gente que lo hace. Es una forma muy valiente de vivir, porque dejar todo en una sola maleta es muy complicado, especialmente si eres como yo, que yo trato de tener pues muchas cosas, no sé, soy como que soy atesoro de las cosas. Entonces, la realidad es que me ha costado mucho trabajo meter todo en una maleta junto a sueños, ideas, familia, todo en una maleta, es muy complicado. Entonces sí, esta transición de migración es muy complicada y la he vivido ya varias veces, pero no deja de ser complicada nunca. Nunca del todo perteneces a algo. Eso está muy bonito y también muy interesante, yo creo, poder plasmar en los textos estas experiencias que no todos hemos vivido. Por ejemplo, yo nunca he tenido esa experiencia de emigrar, entonces quizás a través de la experiencia de otro también puedo conocer cómo se vive ese proceso y empatizar también. Pues, para ser franca, es todo un duelo. O sea, es todo un duelo porque en un principio es dejar tu país, quizás por una emoción, por cualquier oportunidad que haya surgido, ¿no? Pero en realidad, llegar a otro país y todo es difícil. Desde el punto cero, no conoces cómo se maneja absolutamente nada en ese nuevo país. Entonces, tienes que aprender todo de nuevo, porque el sistema de todo es distinto, el sistema educacional, el sistema de salud, el sistema de todo es distinto. Para conseguir un empleo es completamente distinto. Te tienes que, y bueno, y vuelvo al punto, o sea, en estos resurgimientos, también te tienes que reescribir, o sea, te tienes que reescribir a ti mismo todo el tiempo. Tienes que empezar a conocer tus fortalezas, que creías que no eran fortalezas, pero las empiezas a fortalecer poco a poco. Em, y bueno, este proyecto es una de esas, ¿no? Una de esas fortalezas, ¿no? Que he descubierto y que, bueno, pues ahora estamos haciendo juntas. Y precisamente Angélica, pues yo la conocí cuando estuve estudiando, ¿no? En Santiago de Chile. Y ahí fue cuando nos conocimos. O sea, entonces, bueno, también te da muchas experiencias de mucha gente muy distinta y te abre un mundo muy distinto, muy distinto, porque finalmente puedes conocer las problemáticas de muchos sitios, no solo uno, ¿no? Ahora que estoy en Europa, la verdad es que he encontrado diferencias abismales entre como todas las Américas en realidad. De toda América, la verdad es que hay unas diferencias abismales entre Europa y bueno, sí, y Latinoamérica al menos.
Sí, está súper interesante esa reflexión también, porque, claro, cuando uno viaja, a veces va de paso, es muy distinta la experiencia, yo creo, como turista, que emigrar definitivamente y quedarse, y entonces tener que aprender a vivir y a convivir con toda esta nueva realidad. Y lo mismo para las personas que son refugiadas también, que es como otro tipo de movilidad también, que implica otra experiencia también. Así que yo creo que es muy necesaria también esa reflexión y que se plasme también en la ficción, en la escritura, para que todos podamos también conocer cómo se vive esas distintas experiencias. Creo que así como la maternidad es algo muy idealizado, también el hecho de emigrar. Mm, Eh, o sea, yo lo he escuchado de muchísimas personas, ¿no? Que tienen esta idea muy, muy, muy fuera de la realidad de lo que sería migrar. Migrar es muy difícil, es muy valiente, realmente todos los días te enfrentas en un acto de valentía, porque no sabes qué vas a encontrar en ese sitio, no sabes cómo lo vas a afrontar. Y creo que realmente la migración sí tiene que ser parte de la escritura. Creo que todas esas personas que vienen en otra calidad, o sea, yo por mi esposo lo pude hacer de esta manera, ¿no? Que era legal. Hay muchas personas que lo hacen de una manera ilegal y a pesar de que yo lo hice de una manera muy legal, es muy difícil. Supongo que para personas que vienen de refugiados o sencillamente con inmigrantes ilegales buscando una mejor vida, que también es importante y válido, creo que es mucho más retador. Y de por sí hacerlo legalmente es aún retador. Em, en mi caso ha sido confrontarme con una realidad fuerte, una realidad muy fuerte. sí, eso también está ahí bien como interesante, considerando también que, tú en tu caso como que eres un tipo de migrante que tiene algunas características que podríamos decir que te favorecen, ¿cierto? Entonces, quizás hay otras personas que se ven mucho más desfavorecidas, pero aún así tú tienes que enfrentar muchos retos siendo en esa calidad de migrante, ¿cierto? Sí, sí, es que en realidad, Angélica, o sea, en cualquier momento cuando tú eres migrante te vas a enfrentar a muchísimos retos que jamás creíste que iban a ser parte de esto. Eh, Como lo digo muy bien en este tipo de, o sea, pidiendo trabajo, a pesar de tener todos tus papeles en regla, etcétera, aún así te enfrentas a muchísima discriminación, te enfrentas a que sí, como tus apellidos son extranjeros, ¿no? Muy extranjeros, ¿no? Tienes pues, pues una identidad para ellos que a veces es muy alejada de la realidad. Y además creo que otro de los temas al menos que a mí me parecen importantes de tocar, de vivir aquí en Europa, es que el eurocentrismo es brutal. O sea, no es más o menos. O sea, ellos realmente consideran que en sus países no hay más por arreglar. Bueno, al menos muchísima gente, ¿no? O sea, dejo de fuera a muchos otros críticos, claro. Y entonces eso también, pues, cuando tú ves las noticias o vives aquí, te das cuenta que hay, pues, muchísima gente migrante con muchísimas violaciones a derechos humanos, pero muchísimas todos los días, a todas horas, y ellos consideran que eso no es apremiante, eso no es importante, o realmente solamente lo evaden diciendo que esta gente solo vino a perjudicar su propio nacionalismo, su propia identidad nacional. Entonces, en realidad, ellos no se ven como parte de este país, bueno, sí, como cultural, eh, diversidad de culturas, no lo ven, o al menos mucha gente, ¿no? Entonces, si tú en algún momento vas pidiendo trabajo y alguien te ve con tu nombre extranjero, con tus credenciales extranjeras, con tus empleos extranjeros, pues te encuentras a una discriminación muy fuerte, ¿no? Porque pues sí, o sea, bueno, o al menos esa ha sido mi experiencia y por eso sí lo quise plasmar en este texto, ¿no? Y creo que también es muy importante que dejemos de idealizar cosas porque, o sea, idealizar cosas que no son reales. Mm. Sí, eso yo creo que está bueno y que podríamos hablar también de la función que tiene la escritura en este sentido, ¿cierto? De que no solo es como entretener, sino que puede tener una función educativa, puede tener una función de denuncia incluso, como que puede cumplir distintas funciones dependiendo del contenido. Exacto. Sí, sí, además este texto especialmente pues hace denuncias de varias cosas, ¿no? Hace una denuncia sobre la cuestión de género, hace una denuncia sobre la inmigración, hace una
denuncia de la falta de balance entre la madre y el padre, hace una crítica a muchas cosas. Y creo que también esa es parte de mi escritura. O sea, yo no podría, creo, escribir completamente algo sin criticar otra cosa. Bueno, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales somos iguales. O sea, no va a haber un momento en donde esas partes que tú veas apremiantes, y digo, en este caso a mí me tocó ser inmigrante, ¿no? Pero quizás aquí he aprendido otras muchas cosas que son cuestiones que a mí me gustaría denunciar, ¿no? Y hablar, independientemente de que sean con palabras bellas. Eso, muy bien. Muchas gracias, Frida. Estuvo muy interesante el texto y también la conversación. Oh, Así que gracias. muy buen primer capítulo y espero que a todos les guste. Muy buen primer capítulo. Y bueno, pues nos vemos en Nos nuestro vemos. episodio. Ahora será tiempo de Angélica. Y pues bueno, esperemos que hayan disfrutado de este podcast. Y bueno, Angélica, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Sí, muchas gracias por escucharnos y si tienen algún comentario, ideas que quieran comentar, preguntas incluso, que lo puedan también dejar para que lo leamos. Muchas gracias. Sí, la última idea que habíamos comentado, Angélica y yo, era precisamente eso. Escríbanos algunas preguntas si quieren hacer preguntas sobre este texto o los textos que vayamos abordando dentro de todo este podcast, pues podemos abordar esas preguntas en el siguiente podcast. Entonces, en el siguiente punto podemos comenzar a hacer sus preguntas y pues la autora lo va a dilucidar para ustedes, porque queremos que ustedes como nuestra comunidad sean realmente parte de esto, sean parte de las letras que Angélica y yo escribimos para nosotras, pero también y mucho más para todos ustedes. Muy Bueno, bien, nos vemos en la próxima. vemos. Chao. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te Doy Mi Palabra Podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te Doy Mi Palabra Podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.